En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, Dios los colme de bendiciones. Nuevamente con ustedes en este camino de fe, de esperanza y de amor. Continuando entonces con el Santo Catecismo, hoy les voy a hablar sobre el primer artículo del credo, que es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Amados hermanos y hermanas, para que la explicación de este artículo sea más fácil de entender, se hará palabra por palabra. Este verbo creo no significa aquí un ascenso opinativo, probable y dudoso, como le solemos tener de aquellas cosas de que no tenemos seguridad ni certeza. Antes significa un ascenso firme, seguro, constante e infalible, como es el ascenso de fe, porque estriba en el testimonio de Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos. No puede engañarse porque es sumamente sabio, y todas las cosas están patentes y desnudas a sus ojos, aun los secretos más escondidos del corazón. No puede engañarnos porque es sumamente veraz y repugna a su perfección el poder mentir o faltar en un ápice a la verdad de sus dichos. Pasarán los cielos y la tierra, dice Jesucristo, pero no faltarán mis palabras. Creemos pues, amados hermanos y hermanas, las verdades reveladas por Dios con una entera seguridad y firmeza y sin hesitación ni duda. Para que se entienda más bien el significado del verbo creo, conviene entender sus diferencias, y entendidas se conocerá lo que significa en este artículo la partícula en o la preposición in, de que no se usa en el símbolo, sino cuando se nombra las tres divinas personas. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Debe pues entenderse conforme a la doctrina de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y de los teólogos sus discípulos, que hay que creer que hay Dios, creer a Dios y creer en Dios. Credere deum es creer que hay Dios o un supremo ente y primer principio independiente en su ser y en su perfección de las criaturas, y de quien todas ellas están pendientes. Este ascenso, amados hermanos y hermanas, o esta creencia, o este conocimiento de Dios, es común a todas las criaturas racionales, fieles y gentiles, porque todos conocen y se ven obligados a confesar en fuerza de las demostraciones que hay un primer ser indefectible, que de nadie procede y del cual proceden todas las cosas. Hasta los demonios, como dice Santiago en su carta, creen esta verdad y se estremecen porque no pueden menos de conocerla. Credere Deo o creer a Dios es creer que es verdad todo lo que dice y tiene revelado en sus divinas escrituras y enseñado a su iglesia por medio de los profetas y de los apóstoles. Este ascenso, aunque es de fe sobrenatural y propio de los fieles, es común a justos y pecadores, porque todos creen unas mismas verdades y fundados en un mismo principio, que es el testimonio infalible de Dios, como se dijo antes.
Credere in Deum, o creer en Dios, es creer sus verdades y creer en Dios reconociéndole y amándole como sumo bien y perfecta felicidad de la criatura racional. Creer en Dios, dice San Agustín, es amar creyendo y creyendo dirigirse hacia Dios e incorporarse con sus miembros. Esta es aquella fe perfecta y formada por la caridad que se halla en los justos que aman a Dios, y por esto y para mayor explicación dice el santo doctor: si creéis en Dios, creéis a Dios, pero no todo el que cree a Dios cree en Dios, porque no todos los que tienen fe tienen obras de caridad y de amor de Dios. Y después, continuando en explicar esta diferencia, dice: creemos a Pablo, pero no creemos en Pablo. Creemos a Pedro, pero no creemos en Pedro. Y por la misma causa, en el símbolo de los apóstoles, de los santos apóstoles, no se dice creo en la Santa Iglesia Católica, sino creo la Santa Iglesia Católica, porque ni Pedro ni Pablo ni la Santa Iglesia Católica son el sumo bien y felicidad del hombre, y solamente Dios, en la unidad de esencia y trinidad de personas, es su bienaventuranza y suma felicidad. Y por tanto decimos: creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Creo en Dios. Creemos en este artículo y confesamos un Dios, no muchos dioses, como adoraron falsamente los gentiles. Esta verdad, amados hermanos y hermanas, es la que enseña Dios a su pueblo por medio de Moisés en el Deuteronomio, y el apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, les enseña como verdad esencialísima que hay un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos. Creemos en Dios Padre. Por esta expresión, que es la cuarta palabra del credo, se explica la primera persona de la Santísima Trinidad, que es el Padre. Es propia y verdaderamente Padre, porque engendra a su Hijo como una imagen perfecta y sustancial suya, e igual en todo, en poder, en la sabiduría y en las demás perfecciones, porque el Padre le comunica a su Hijo todo lo que es, menos el ser Padre, porque esta es propiedad incomunicable. Solamente la primera persona se dice y es propiamente Padre, porque el Espíritu Santo no es principio de persona divina, y aunque el Hijo juntamente con el Padre expira y produce al Espíritu Santo, no se dice ni es su Padre, porque no le produce por generación como era necesario para que el Hijo fuera Padre del Espíritu Santo y el Espíritu Santo Hijo suyo. El Padre, que es la primera persona, ni es hecho, ni es criado, ni engendrado, ni procede de modo alguno de otra persona. Y para hablar con toda propiedad y evitar equivocación en las palabras, tampoco se puede decir que procede de sí misma, y mejor se explica con expresiones negativas, como notó sabia y oportunamente Santo Tomás de Aquino, de este modo: el Padre de nadie procede. Pero aunque el Padre es la primera persona con prioridad de origen, y de ella es engendrado el Hijo, como se ha dicho, y también procede el Espíritu Santo, como se explicará en su propio lugar más adelante, pero no es primero con prioridad de tiempo, sino que es eterno el Padre, eterno el Hijo
y eterno al Espíritu Santo, sin que haya instante y momento de tiempo en que exista una persona y no existan las otras. De la misma manera, hemos de creer y confesar de los otros atributos de inmensidad y demás perfecciones, como se explica maravillosamente en el símbolo de San Atanasio. El padre San Agustín, en la declaración de este símbolo, explica la igualdad de las tres personas, su eternidad y potestad juntamente con sus propiedades relativas. De esta manera, el Padre no es el Hijo, pero es Padre del Hijo. El Hijo no es el Padre, pero es el Hijo del Padre. El Espíritu Santo ni es Padre ni es Hijo, pero es Espíritu de Padre e Hijo. Y ved, hay tres personas y un Dios verdadero. Si me preguntan o me preguntáis, continúa el santo, ¿cómo nombro tres personas y digo que son una misma cosa? Y me pedís que declare este misterio con alguna razón o con alguna semejanza. ¿Qué razón o qué semejanza puede haber que pueda compararse con aquella sustancia invisible? Denos su venia esta majestad incomprensible para buscar algún símil, porque si el mismo Dios no nos permitiera y nos iluminara, ¿quién de nosotros se atrevería a hablar de la divinidad? Con esta venia explica el santo doctor la eternidad de las tres personas y la prioridad y posterioridad de origen con el símil del fuego, de cuya semejanza ya había usado San Cipriano y después otros teólogos. En el fuego se hallan tres cosas: la luz, el resplandor y el calor, y siendo estas tres cosas son un mismo fuego, sin que se halle la una separada ni dividida de la otra, pues a este modo, aunque con infinita distancia, el eterno Padre es principio del Hijo, que es la luz verdadera. El Hijo y el Padre son principio del Espíritu Santo, que es amor sustancial de Padre e Hijo, y el calor que calienta y enciende las almas. Y estas tres personas son una misma cosa, porque son una misma sustancia y naturaleza. Creemos en este artículo que Dios es todopoderoso, porque con solo su poder y por solo el imperio de su voluntad hizo y dio el ser a todas las cosas y las conserva y gobierna con suma providencia. ¿No hizo Dios esta hermosa fábrica del mundo de alguna materia o de alguna sustancia que estuviese ya hecha y creada, sino que todo lo hizo de nada? Dijo Dios: hágase la luz, y fue hecha. Hágase el firmamento en medio de las aguas, y divídanse unas de otras, y así se hizo. Háganse luminares en el firmamento del cielo, y dividan el día de la noche, y se hizo puntualmente. Y así debemos entender de todas las cosas que hizo Dios, dándoles el ser y sacándolas de la nada. El Señor lo dijo y fueron hechas. El Señor lo mandó y fueron creadas. Para que mejor se perciba, amados hermanos y hermanas, la perfección que es en Dios crear las cosas y formarlas de nada, se declara con este símil, que aunque parezca humilde, es muy expresivo. Si bajases al obrador de un alfarero, y le dijeses que te hiciese un cántaro de nada, o se burlaría de ti, o reputándote como un fatuo,
o se indignaría creyendo que le ibas a burlar y a malograr el tiempo, y aunque reciba la propuesta con serenidad, te dirá que su ejercicio es hacer cántaros de barro, pero que ni él ni otro artífice saben ni pueden hacerlos de nada. Pues esto que confiesa el alfarero, justamente que no puede ni sabe hacer, lo hace Dios con una sola palabra que procede de su boca. Pero aunque es verdad infalible que Dios es omnipotente y que todo lo puede, no debe juzgarse que pueda pecar, porque esto no es poder ni potestad verdadera, sino defecto de virtud y de potestad, que repugna infinitamente a la perfección divina. En este sentido, debe entenderse aquella sentencia del apóstol San Pablo: Dios no puede negarse a sí mismo. Entre las obras que hizo Dios con su omnipotencia, en este primer artículo del símbolo se hace mención particular del cielo y de la tierra, y se llama y es creador suyo. Se hace expresión particular del cielo y de la tierra, no porque sea más dificultoso al Señor formar estas criaturas que las demás, porque Él tiene virtud infinita y poder sin límite. Con igual facilidad las produce todas. Se hace mención del cielo y de la tierra, o porque estas criaturas llevan y arrebatan nuestra admiración por su hermosura y consistencia, o porque los cielos publican la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, o más propiamente, porque en la creación del cielo y de la tierra se entiende la creación de cuantas criaturas se contienen en ellos, o como se explica en el símbolo de los padres, para manifestar más claramente que es creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y aunque no consta expresamente cuándo o en qué tiempo creó Dios a los ángeles, juzgando unos que los creó cuando se formó la luz, otros cuando creó el cielo, siempre se debe tener por verdad firme y católica que creó a los ángeles y que estos nobles espíritus son criaturas suyas y obra de su poder. Amados hermanos y hermanas, para concluir la explicación de este artículo, se debe entender que la obra de la creación es común a las tres divinas personas y que todas las criaturas igualmente son hechura y proceden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la creación se explica en este artículo porque al Padre se atribuye el poder y las obras suyas, así como al Hijo la sabiduría y al Espíritu Santo el amor. Bueno, amados hermanos y hermanas, aquí tenemos pues una explicación sobre este artículo del credo, artículo de nuestra fe, llevando este catecismo hasta sus casas y, como lo decía al comienzo, en este camino de fe, de esperanza y de amor. Espero que estas enseñanzas sean de gran provecho para todos ustedes, edificándonos en la fe, y así edificados y entendiendo este camino, lo defendamos de los ataques de nuestros enemigos. Sigo orando por todos ustedes. Dios los colme de bendiciones.